en la línea Camerino Márquez, representante del PRD ante el IFE. ¿Cómo está, Camerino? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Oiga, pues el más golpeado después de esta decisión del Instituto Federal Electoral es el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que aunque ya no se encuentra en el PRD, pues sigue siendo una figura que se relaciona con el partido ante la opinión pública, Camerino. Bueno, depende de qué enfoque y qué contexto estemos hablando. Si se trata de ver la multa que trató de establecerse por criterios sesgados, mal aplicados y a modo, porque finalmente esa era la consigna de la unidad de fiscalización, pretender impactar en un actor político que es Andrés Manuel López Obrador y que no es sujeto regulado. Finalmente los sujetos regulados son los partidos políticos. Estas multas tienen que ser cubiertas, impactadas por los tres partidos de la coalición, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, y que fue arbitrariamente establecida toda vez que se violó el artículo 216 del reglamento de fiscalización y el 117 que establece que debe de haber un prorrateo para gastos centralizados de campañas beneficiadas, y que en este caso estamos hablando de montos de 72 millones de pesos que la unidad de fiscalización nunca aceptó reclasificar, y también otros 12 millones de pesos que son REPAP, que son reconocimientos por actividades políticas que hicieron y llevaron a cabo militantes de los tres partidos en la promoción del voto en la campaña electoral por las tres elecciones de presidente, de diputados y de senadores. Por ese motivo nosotros estamos claros y convencidos de que es un dictamen inconstitucional, totalmente desproporcionado, que no aplica un criterio equitativo, y que todo lo que se hizo fue para tratar de ocultar el exceso de gastos que tuvo el PRI a través de recursos ilícitos como Monex, de más de 100 millones de pesos no reportados en diferentes actividades, y a ellos sí, contrario al criterio que aplicaron a la coalición de nosotros, a ellos sí les permitieron prorratear incluso por todos aquellos candidatos que no eran de la alianza Compromiso por México. Déjame preguntarle dos cosas, Camerino Márquez. Con todo gusto. Una de ellas, ¿ustedes no piensan pagar esta multa que les impuso el Instituto Federal Electoral ayer? Nosotros vamos a recurrir al órgano jurisdiccional que es el Tribunal Electoral. Convencidos estamos de que tendrá que regresar y mandatar a la propia unidad de fiscalización a que tenga que establecer todos y cada uno de los elementos que subsanamos para que realmente se apegue a derecho, funde y motive el dictamen y desde luego haga la reclasificación, y en ese momento nosotros no tendremos ningún rebase de gastos de campaña. Bien, y cuando usted me dice, Camerino Márquez, que el instituto, la unidad de fiscalización, no les permitió seguir criterios distintos en el tema del prorrateo, ¿significa, uno, que fue un error de ustedes al presentar su primera contabilidad, atribuyéndole el 40% de los gastos a Andrés Manuel López Obrador, o número dos, que la unidad de fiscalización decidió determinar ese porcentaje de los gastos para el candidato? La unidad de fiscalización actuó parcialmente y aceptó criterios a modo, conceptos hechos a modo, para beneficiar solo a Enrique Peña Nieto, aceptando lo absurdo como es que se le adjudicara solo el 8% de un espectacular en donde él era el principal beneficiado, y contrario a nosotros nos aplicaron el total de los espectaculares a gasto presidencial. Esto habla de dos reglas totalmente inequitativas, y fue así como ellos lograron dispersar sus gastos en más candidatos a diputados y senadores, transfiriéndoles ese rebase de gastos a ellos y protegiendo la figura del candidato a la presidencia, que en su momento era Enrique Peña Nieto. Oye, Camerino, ese fue el criterio desigual, y desde luego nosotros optamos por decidir las reglas que él mismo nos notificó en oficio el 28 de junio, oficio que después desconoció, que son criterios que establece ya el reglamento de fiscalización y el artículo 177.
Bueno, pues entonces vamos a ver qué pasa en este tema. Definitivamente me parece que en lo que todo mundo, bueno, la mayoría coincide, es en que tendrán que haber cambios en esos criterios de fiscalización, de reporte de gastos de campaña, porque pues es un secreto a voces, ¿no? Que es imposible, los candidatos no se circunscriben a cierto presupuesto. Vimos centenares de espectaculares por todas las ciudades, vimos campañas publicitarias de diferentes formas en medios de comunicación, así que pues por eso suena bastante complicado pensar que solamente un candidato habría rebasado los topes de gastos de campaña, ¿no? Ahí es donde suena bastante ilógica esta decisión que tuvo el IFE ayer. Efectivamente, y además hay que revisar que el modelo de fiscalización fracasó y todo parece indicar que tampoco hubo esquemas de auditoría que permitiera observar el origen de los recursos y las cuentas concentradoras, que hay muchos elementos para que el IFE hubiera actuado oportunamente y con un criterio objetivo y sobre todo apegado a la legalidad. Gracias, Camerino. Buenos días. Muy amable, un saludo, bye. Regresamos.